un nuevo programa de las provincias también existen. Y ese es el problema. El problema que tiene el país es que los gobernantes se olvidaron que las provincias también existen. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Viene General Motors, Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola también hay que ver cuál es su inversión prometida acá en Corrientes. Cualquier gran empresa y no se instala en el interior del país, se instala alrededor del conurbano, en los grandes centros en Córdoba, sobre Rosario. Entonces, ignoran al resto de las provincias. Las provincias no existen, porque no tienen una incidencia muy baja en las elecciones, en el proceso electoral. La provincia de Buenos Aires tiene casi el 40% de los votos del país. Entonces, ¿qué importa si se instala Coca-Cola en Corrientes o se instala en el Chaco o en Formosa? En Formosa está instalado. Fíjense lo que es gestión. Voy a Coca-Cola. Coca-Cola está instalada en Formosa y que desde Formosa provee al Chaco, a Corrientes y no sé si Misiones. Es cuando la lógica de una empresa sería que estuviera o en Resistencia o en Corrientes y de acá se fuera. Pero habrá obtenido ventajas suficientes para instalarse en Formosa. Entonces, ahora están todos preocupados porque encontraron coronavirus en la Villa 31, hoy llamada Barrio 31. Pero por ahí, y si que recorremos acá los alrededores nuestros donde la gente vive mal, vive hacinada, porque no hay fuentes de trabajo, porque Astilleros Corrientes se cerró y tenía casi 2.000 empleados, llegó a tener cuando hizo dos plataformas de perforación submarina, un buque tanque que está trabajando en Arabia Saudita. Tenemos fotos a consideración de ustedes, de algunas de las cosas que se hicieron. Pero si resulta que cuando se está por licitar la realización de un barco, de un buque, ese es el nombre, de un buque, hay que hacerlo en Buenos Aires, porque ahí está el poder político. No se deja entrar, entró Astilleros Corrientes en estas licitaciones por muñeca, por mano, porque se supo entrar en las licitaciones. Pero ya no, y hoy no existe. Vamos a hablar hoy con el ministro de Industria y también con el gerente de APIC, Carlos Basayo, sobre la realidad que estamos viviendo. Pero voy a resaltar una cosa. ¿Por qué los que tenemos más de 60 o 65 años estamos siendo discriminados por el gobierno nacional y por el gobierno provincial? El gobierno provincial habilita a caminar por la avenida Costanera. Hay que inscribirse porque serán 500 o 200 ahora o 300. Pero no sé si tiene más de 65 años. No podemos caminar por la avenida Costanera porque nos van a llevar presos. En Tucumán llevaron preso a 2 personas que estaban sentadas en un banco en una plaza guardando una distancia y los llevaron presos porque tenían más de 60 años o de 65 años. Entonces los que ya servimos únicamente
para llenar los cementerios. Ya no podemos caminar más por la costanera. Se ha hecho algunas peticiones, se han hecho llegar al gobierno. Señor gobernador, en nombre de todos los que tenemos más de 65 años, yo tengo 87, me faltan 3 para los 90, ¿llegaré? No sé. Elimine ese tope de 65 años para poder ir a 2 o 3 lugares que se autoriza el caminar. Porque no es lo mismo, como bien dice el escribano Ortiz en una comunicación telefónica, de que no es lo mismo caminar para hacer compras en el centro, caminar 50 metros o 20 metros, parar, estar, que caminar por la costanera. ¿Por qué no podemos caminar por la costanera los que tenemos en nuestro haber el haber posibilitado que se haga la costanera? Lo esperamos, señor gobernador. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Estamos con el ingeniero Raúl Schiavi, que es ministro de Industria y otras cosas más. Vamos a conversar con él y para empezar vamos a preguntarle qué abarca su ministerio. Buen día, ministro, y qué constituye o qué abarca este Ministerio de Industria, Trabajo y algo más. Sí, buen día, doctor. La cartera es Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio. De ahí se desglosan las 3 subsecretarías, donde por supuesto hay mucha interacción entre ellas, necesariamente porque hay vasos comunicantes entre todo lo que tiene que ver con actividad industrial, pero también la actividad comercial, que en la provincia de Corrientes es central, y lógicamente el mundo del trabajo, que tiene que alimentar con sus políticas a ambos mundos, ¿no? El industrial y el comercial. Y siempre me gusta destacar también el comercial, porque pareciera como que es la hermana menor, pero es tan importante, y siempre destaco que dentro de la Argentina y también en Corrientes se da, el sindicato con mayor cantidad de afiliados, el sindicato mercantil del comercio. Ah, sí. Entonces ahí está la potencia de un sector que da mucho trabajo, que es muy dinámico y que lógicamente en este contexto de pandemia es de los más castigados, ¿no? Ahora, todo el tema industrial en Corrientes está centrado en producción primaria, en la elaboración de la producción primaria, ¿o actualmente hay algo más? Sí, básicamente somos una provincia de actividad primaria donde no solo realizamos actividad primaria, sino solo que también la realizamos con mucha calidad. Somos tercer provincia ganadera en stock. Arranca el proceso ganadero acá, después el engorde y el final se lo hacen otras provincias, y ahí hay un desafío también para ver cómo seguimos agregando valor a esa cadena, pero también con la refundación de lo que es el viejo frigorífico Tomás Arias, hoy llamado Muralla China. También está el desafío de poder industrializar nuestra propia carne en la provincia. Eso genera mucho trabajo, pero después, siempre para destacar, primer provincia arrocera, con mucho del arroz exportándose, por lo cual aporta divisas al Tesoro Nacional, divisas importantes y necesarias. Desde el punto de vista cítrico también es una de las provincias líderes, e indudablemente nuestra joya, la joya de la abuela, tiene que ver con el sector forestal, ¿no? Donde las más de 500.000 hectáreas, cerca de 530.000 hectáreas, y con un potencial desde tierras recuperadas de extender a más de 2 millones de hectáreas forestadas en toda la provincia, nos convierte en la primera provincia forestal del país con la mayor cantidad de hectáreas disponibles para seguir trabajando. Ahora, yendo al tema de la madera, la industrialización de la madera no puede llevar a que se desarrollen las casas de madera, que puede ser una solución para todas aquellas personas que no tienen una vivienda fija.
Sí, por supuesto que sí. Nosotros venimos trabajando en varios prototipos. Ahí hay una cuestión también que tiene que ver con la cultura, ¿no? El que recibe una casa de madera o el que compra o adquiere una casa de madera tiene que interpretar que esa casa de madera tiene la misma calidad y las mismas cualidades de una vivienda de tipo tradicional. Así es. Que nos está dando una vivienda de menor calidad. Al contrario, en el mundo la vivienda de madera es una vivienda de gran calidad. Así que también ahí es importante el aspecto cultural, la prédica constante que hay que tener sobre que la madera que hoy la tenemos en la provincia de Corrientes y que industrializándolo para casas de madera va a generar mucho trabajo, es un producto que va a generar mayor confort, mayor bienestar y algunas otras cuestiones que son importantes para las discusiones que se vienen a nivel mundial, que tiene que ver, por ejemplo, con que las capacidades térmicas de mantener y de repeler el calor, mantener en el invierno y repeler en el verano, tienen condiciones superiores por ahí a las casas tradicionales, y eso va a ayudar a un uso mucho más racional de la energía, importante, pero también a cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí, hubo un periodo en nuestro país de la importación de casas canadienses, de casas de madera. Creo que hará unos 25, 30 años, y después no tuvo aceptación, por lo que acaba de señalar, que la gente desconfía de la casa de madera, ¿no es cierto? Ahora, dentro de acá tuvimos la familia, mi padre sobre todo, hizo Astilleros Corrientes, que fuera la única industria pesada que había en la provincia. Acá yo ya estoy desvinculado hace más de 30 años, estaba todo acá a cargo de un hermano. Yo no estoy vinculado, pero siempre uno tiene el corazón de lo que se ha hecho. Yo lo inicié al astillero. Acá les voy a dejar algunas fotos de las cosas que se hicieron en astilleros. Es un elevador de granos, este es un buque que está con bandera saudita en estos momentos. Este es un remolcador que se hizo ahí, y la perla son las dos, digamos, plataformas. La plataforma de perforación submarina. Acá llegaron a trabajar casi 2.000 personas en todo el desarrollo de este astillero. ¿Tenía conocimiento? Sí, porque mi padre tuvo algún tipo de vinculación, sobre todo cuando fue el tema de las plataformas, y de chico me hizo hacer alguna visita en calidad de hijo, ¿no? Pero sí, era evidente que Astilleros Unniski fue uno de los hitos industriales que tuvo la provincia, y lógicamente, teniendo el río que tenemos, también una de las prédicas fuertes que tiene el gobernador en cada atril que le toca hablar tiene que ver con poder transformar a esta provincia en no solo una costanera que ve pasar barcos, sino en lograr que desde la provincia salgan productos a través de sus propios puertos. Por eso justamente el desarrollo de los 4 puertos en la provincia de Corrientes, que son tan anhelados, ¿no? El nuevo puerto de Corrientes, que es trasladar este puerto que nos quedó en el medio de la ciudad y hoy es inmanejable. Ya tenemos adquirido terrenos en la zona del Sombrero. El puerto de la Valle, con que ya se hicieron en los 2 años anteriores mucha inversión en movimiento de suelos, y hay que empezar ahora con la obra civil. El puerto de Itaibate, que era un proyecto ambicioso del gobierno nacional, de la administración anterior, y que hubo que reformularlo porque en su principio era solamente arrocero para después transformarlo en de cargas más general. Y me parece que la joya que también ahí tenemos preparada, que es el puerto de Ituzaingó, que va a estar emplazado en el parque industrial de Ituzaingó, parque industrial que ya son tierras adquiridas, en un lugar casi de un puerto natural, o sea que hay que armar todo lo que tiene que ver con obra civil, y donde va a haber 500 hectáreas disponibles para parques industriales. Y hoy mismo ya se están instalando, se han radicado empresas, alguna empresa que va a empezar a producir energía por biomasa, empresas madereras,
y antes de la pandemia habíamos tenido charlas con varios empresarios madereros de provincias vecinas que se venían a instalar, y seguramente la erradicación de ellas no va a esperar el fin de este proceso sanitario, sino que ya se van a empezar a instalar en estos tiempos. Sí, ministro, ¿no es demasiado ambicioso querer desarrollar 4 puertos en vez de concentrar en 1 o 2 a lo sumo? Con el esfuerzo de la provincia, la familia Valdés está muy vinculada con todo lo que es la navegación, y en la empresa de mi padre, el agente marítimo en Ituzaingó, creo que era el padre del actual gobernador. En aquella época había un esquema de despiador, no sé si conoce el tema, antes que hubiera la represa, había que subir el salto. Entonces un remolcador que estaba fondeado arriba, aguas arriba de los saltos, salto, bajaba y lo buscaba y lo tomaba de la proa y lo llevaba directamente para arriba. Y entonces el puerto de Ituzaingó tenía un gran desarrollo, que ahora Ituzaingó también tiene un futuro turístico importante por su cercanía con Posadas sobre todo, y también por el tema de la Laguna Liberá. Y vuelvo a la pregunta, ¿no sería mejor definir 2 puertos, uno al Alto Paraná y otro abajo? Sí, el de Ituzaingó seguramente complementará y estimamos que se desarrollará mucho más rápidamente que el de Itaibaté, que las cercanías ahí están muy cerca. Lo que pasa es que el de Itaibaté era un proyecto nacional con alguna colaboración de la provincia, desde sus equipos técnicos y demás, y en esta reformulación quedó un poco ahí desdibujado, y lógicamente al haber habido un cambio de administración, seguramente habrá que ver cómo sigue. Sí. El de Ituzaingó sí es netamente un puerto desarrollado por la provincia, tenemos ya el proyecto ejecutivo, no es solo un sueño, sino ya tenemos el proyecto ejecutivo, muchas carpetas de información, muchos estudios, está listo como para empezar a ejecutarlo. Ahí seguramente tendremos que ver cómo se financia este tipo de cuestiones. Siempre hay distintas líneas de financiamiento, son inversiones muy importantes, por lo cual la provincia seguramente con recursos propios no lo va a poder desarrollar en su totalidad, y después tiene que ver todo lo que la operación del puerto, ¿no? Hay toda una expertise muy particular, usted lo conoce bien, sobre operar el puerto. Siempre se buscan operadores para que se desarrolle la vida arriba de la obra, y eso va a permitir canalizar y sacar toda la producción muy importante de esta cuenca de la Tierra Colorada, ¿no? Santo Tomé, Virasoro, Ituzaingó, que tienen mucha y muy buena producción, sobre todo maderera. Sí. El de la Valle tiene que ver con poder sacar la producción del sur de la provincia. Ahí hay mucho arroz, también hay madera, hay mucha producción ganadera que puede llegar a ser exportada de manera directa. Y lógicamente lo que es el puerto de Corrientes, que como todos sabemos y cuando pasamos vemos que está operando, pero que evidentemente quedó incómodo desde el punto de vista urbano, era necesario relocalizar. Ese tiene operación y por eso es justamente la concreción de la compra de tierras en la zona del Sombrero, que ese también estaba vinculado con la traza del segundo puente y la actividad polimodal. Todo ese tipo de grandes proyectos, lamentablemente, han quedado un poco, por la cuestión macroeconómica, han quedado ahí medio rengos, pero de todas maneras siempre es importante que la provincia tenga en la cabeza esos grandes proyectos, esos norte, porque el día a día no nos puede obnubilar, no nos puede nublar que tengamos proyectos a largo plazo. Por supuesto, hay que pensar un poco más allá de la realidad momentánea. Los barcos de mi padre cargaban en Yajapé arroz de Chequín, sí, y traían acá digamos donde estaba Molinos Río de la Plata, al lado abajo del puente, sí, abajo del puente. Ahora, la concepción, tengo alguna experiencia en el tema, es de que hay que estar sobre la hidrovía, porque toda esa producción del centro, ya estamos viendo un mapa de Corrientes, toda esa producción del centro, si va para arriba, al Alto Paraná,
Después tiene que volver, a bajar. Es más fácil a lo mejor llevarla directamente a la valle. Por eso lo de la valle, ¿no? Y que también se complementa, porque hay que tener una visión federal, ¿no? La producción de la costa del Uruguay tiene que tener también un corredor logístico, hoy un poco, digamos, tratando de remozar, que es esa línea Urquiza que hoy está dentro del esquema del Belgrano Cargas, que permite también sacar producción maderera, hoy rollizos, esperemos que con el paso del tiempo sea madera con mayor valor, a través de los puertos de aguas más profundas que tienen sobre el río Uruguay. Concepción del Uruguay es un lugar donde ya se hizo una exportación. Y ya está saliendo madera de la provincia de Corrientes a través de ahí. Entonces, me parece que ahí el complemento sobre la costa del Paraná, con los puertos de aguas profundas, las líneas férreas, que lógicamente habrá que remozar y ya nos excede en cuanto a jurisdicción, ¿no? El anhelo de la provincia es que esto funcione. También hay un anhelo de poder vincular por vía férrea la zona de la costa del Uruguay, Virasoro, Santo Tomé, que tiene esa gran producción maderera, con lo que va a ser el futuro puerto de Ituzaingó. Son grandes proyectos donde involucran mucha cantidad de dólares que escasean. Sí. Pero igual hay que tener eso en carpeta, ¿eh? Hay que pensar en el post-pandemia. En el post-pandemia, en que Argentina también esperemos que no caiga en default, esperemos que pueda acomodar sus compromisos externos y que eso nos permita tener créditos lo suficientemente blandos para poder hacer estas grandes inversiones en infraestructura que son necesarias. Y la infraestructura que se desarrolle en todo el país, digamos, y no se siga concentrando en la provincia de Buenos Aires, salvo en Santa Fe o en Córdoba, porque decimos que somos un país federal, pero lo decimos y lo escribimos. En la práctica es muy difícil desarrollarlo. No, y debemos lograr más vinculación con Brasil, ese puente anhelado de Alvear, Itaquí, donde también hoy es la zona más angosta del río Uruguay y donde hoy todavía pasa producción vía barcaza. Brasil necesita también ese tipo de vínculos para que poder sacar su producción al Pacífico y no necesariamente por sus sistemas de navegación hoy tradicionales. Entonces, debemos integrarnos, debemos ser más federales, debemos reclamar ese federalismo al gobierno, a los gobiernos nacionales, porque debemos dejar de pensar que Corrientes, y esa siempre es un speech que yo tengo, no es una provincia periférica, al contrario, es una provincia central en el corazón del Mercosur. Un Mercosur un poco hoy discutido, pero no deja de ser uno de los bloques económicos importantes del mundo. Sí, yo creo que es un error apartarse del Mercosur. Ahora, el tipo Haití estaba teniendo problemas con su personal, que eso está directamente en su cartera. Sí. ¿Qué salida tiene esa gente en los obreros y también la producción que hace Itetil? Sí, ellos desde que asumimos tuvimos muchas charlas, algunas soluciones, algunas cuestiones que la tratamos en su momento con el gobierno nacional, programas para reconvertir o reconsiderar cuestiones laborales. Interactuamos bastante con ellos, como con las otras empresas textiles. En la provincia de Corrientes son varias las empresas textiles. Algunas de esas empresas han cambiado de dueño y se han reacondicionado y empezado a trabajar bien también. Caso ex Alpargata en Bellavista. Y bueno, en el contexto de la pandemia habían dejado de trabajar vía decreto del gobernador, entendiendo que siempre con las cuestiones sanitarias bien puestas en control, las empresas textiles podían empezar a trabajar. Con la gente de tipo Haití estuvimos en contacto durante esta semana y hemos estado viendo cómo iban a empezar a trabajar, a reacondicionar. Por supuesto que acá depende mucho también la demanda interna, ¿no? Como el consumo, que hoy está venido a menos, ya sobre una situación económica compleja se sumó lo de la pandemia, entonces el consumo interno ha bajado y mucho, hace que también la demanda de esa producción, por más que haya una oferta de producto, no sea realizable.
pero siempre entendemos de que es un grupo económico arraigado en la provincia, con mucho dinamismo. La provincia entiende a Tipoití como hablábamos en su momento de Astilleros Gundiski, ¿no? Es otro símbolo industrial de la provincia, y lógicamente las herramientas que tengamos a mano, la apoyatura que tengamos a mano, vamos a estar dando. No solo por esa simbología, sino porque eso también emplea gente y lo que nosotros queremos buscar es gente de trabajo. Nosotros prácticamente el puente actual, el General Belgrano, fue impulsado por la demanda industrial que tenía Tipoití para traer el algodón del Chaco. Yo recuerdo la época de la balsa, cuando estaba todavía la balsa y el vaporcito que iba a Barranqueras, que a la época de la cosecha se llenaba el puerto para ir al Chaco, y eso se solucionó cuando vino Tipoití a instalarse acá en Corrientes. Exacto. Ahora, ahí hay más de 600 o 800 obreros trabajando. ¿Están cobrando los convenidos? Sí, tuvieron algún problema el año pasado, reacomodaron. Siempre la gente del sindicato es gente muy razonable, a través de la Subsecretaría de Trabajo o también a través de nuestras relaciones laborales, vamos teniendo un termómetro de cómo va la cosa. Así que no es la situación ideal. El rubro es un rubro complicado, históricamente complicado. El rubro textil siempre ha necesitado algunas políticas nacionales proteccionistas, y entonces cuando o baja el consumo interno o hay una apertura de los mercados a mercados internacionales, lógicamente es uno de los principales rubros que se afecta, ¿no? Claro, lo que habría que analizar, es un tema industrial, es el desarrollo de la cadena, que el producto que sale de Tipoití sea industrializado también en la provincia, sí. Es decir, con ropa, porque los países asiáticos, la India, por ejemplo, tiene una gran producción de algodón también, y eso es una competencia porque no tienen los salarios y los costos. Y algodón de otra calidad también. Ellos tienen, al igual que Perú, algodones con fibras más largas, lo que le permite tener una flexibilidad mayor a la hora de la confección de prendas. Es más requerida a nivel mundial que el algodón que producimos en la zona con fibras más cortas y demás. Ahora, por último, el tema del transporte urbano o de larga distancia también está en su... No, eso está dentro de lo que es Ministerio de Obras Públicas y Servicios. La Dirección de Transporte está dentro de esa área. Lógicamente uno conoce porque en las reuniones de gabinete tratamos de tocar todos los temas y que todos los miembros del gabinete estemos en conocimiento por lo menos de las grandes líneas de trabajo. Se está analizando a nivel de gabinete el tema del levantamiento de algunos aspectos de la pandemia. Sí, constantemente el gobernador ha hecho un análisis. Bueno, lo más novedoso, y esperemos que salga bien desde el punto de vista sanitario, ¿no? Todos estamos aspirando a eso, y hasta ahora pareciera que bien, es la apertura comercial desde el punto total, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Eso me parece que fue un paso muy importante. Lógicamente el tema del transporte tiene sus restricciones, por una cuestión donde se ha detectado en otras partes del país y en el mundo. El transporte es uno de los puntos, el transporte urbano y sobre todo el transporte masivo es uno de los puntos de mayor niveles de contagio, donde la gente está con mayor cercanía. Es difícil levantarlo tan ampliamente. Por eso, en este caso, lo que en su momento era una complicación desde el punto de vista del transporte, que son nuestras motitos pululando por la ciudad, hoy es una solución porque mucha de la fuerza laboral se traslada en ese tipo de vehículos, ¿no? O sea, así que lo que hay que ver ahora cómo hacemos para trasladar también la otra fuerza laboral que se traslada habitualmente en colectivos. Hay que tener una fábrica de motitos. Y seguramente habrá que traer alguna fábrica de motitos. Hay que decirle a los que tienen el manejo en estos momentos de astilleros
pasar de hacer barcos a hacer motos o hacer vagones de ferrocarril, ¿no? Siempre los que manejamos en la ciudad, los que transitamos, los que manejamos algún vehículo de mayor porte, siempre la motito es todo un tema, ¿no? Y inclusive desde el punto de vista accidentológico es todo un problema. Así es. Bueno, hoy se ha trasladado en este breve lapso casi como una solución de transporte público. Así es. Bien, ministro, deseamos todos que se solucione el problema de la deuda externa, no es fácil, y que eso va a repercutir seguramente en una mejora para nuestra provincia, que es lo que decíamos, los que nacimos, nos criamos y nos estamos poniendo viejos, como dice. Ya pasamos a, no sé si es la cuarta o la quinta edad, ¿no? Porque antes era la tercera, pero ya estamos siendo desplazados. Así es. Bien, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias por su visita. Y esperemos de que en estos días que el Gobierno Nacional, el presidente Fernández, pueda anunciar alguna mejora o levantamiento de algunos aspectos de la economía, porque eso es la rueda, todo se complica. Si solucionamos el problema de la salud, también hay que producir para poder pagar la deuda externa. Exacto. Porque únicamente vamos a poder pagar la deuda externa con exportación de nuestros productos, y en algún momento la producción de astilleros Corrientes llegó a ser el factor, porque todo esto se exportaba, a ser el fiel de la balanza en el ritmo de las exportaciones argentinas, que durante el gobierno radical de Ilia, un ministro de Transporte en un congreso me reconocía de que la exportación de las dos plataformas pudieron nivelar el tema de la exportación e importación. Bien, ministro, le deseamos éxito al gobierno de Corrientes, cualquiera sean las posiciones ideológicas. Todos necesitamos que Corrientes resurja y a sus mejores épocas. Usted señaló muy bien que el puerto de Corrientes quedó en el centro de la ciudad, cómo quedó la cárcel, cómo quedó el regimiento, porque lo que se pensaba hace 2 siglos, nunca se pensó, siempre se hablaba de las 4 avenidas, hasta ahí era la ciudad. Hoy en día todo eso se expandió. Bien, ministro, si quiere agregar algo más. No, nada más que agradecer la visita y bueno, estar a disposición, porque aparte de hacer también es importante, y estamos muy orgullosos con lo que estamos haciendo, y por supuesto que nos queda muchísimo, los días pasan volando, pero también es importante comunicar, poder contar a la gente lo que se hace para que también se sientan orgullosos del lugar donde habitan. Así que de nuevo, agradecer y las puertas abiertas al Ministerio para lo que sea. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, seguimos con el programa. Banco, el Banco de Corrientes. Preocupado por lo que puede pasar en estos días desde el Gobierno Nacional con la pandemia o la pospandemia, invitamos a nuestro programa al gerente de APIC, la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes, Carlos Basalo, para que nos explique cómo están viendo desde APIC la evolución desde el punto de vista comercial, la evolución de la pandemia. ¿Piensan que hay que aliviar algunos temas o no? Bienvenido una vez más, Carlos, a nuestro programa. ¿Cómo están encarando ustedes? He visto que están haciendo una encuesta. Sí, efectivamente, un gusto estar con ustedes, doctor. Hemos encarado una encuesta que la vamos a dejar abierta hasta el lunes, que es un poquito para, digamos, tener información más acotada respecto de lo que está pasando en 2 ítems que hoy necesitamos seguirlo muy de cerca. Uno, el cumplimiento de las obligaciones, digamos, de sueldo y aportes y otros gastos referido al mes de abril. O sea, un mes que prácticamente la actividad más del 70-80% estuvo cerrada. Ver cómo hizo frente, digamos, al cumplimiento de esta obligación contraída tanto con el personal como con
terceros, entiéndase alquileres y impuestos, gastos. Ese es un ítem, ¿no? Y el otro ítem que nos interesa seguir de cerca es cómo se va cumpliendo el decreto 332 del Poder Ejecutivo Nacional respecto de la ayuda del sueldo complementario que había, sido anunciado que iba a ayudar hasta el 50% del sueldo en esta emergencia. Y bueno, y después es el tema de los alquileres, o sea, cómo ven la posición de lo que es el tema alquileres. Acá hay que ser consciente que el modelo de producción, el modelo de crecimiento, el modelo de negocio, llamémosle así, ha cambiado totalmente. Nosotros ya veníamos con una crisis en caída, pero esta situación obliga a hacer todo un nuevo desafío, un nuevo estudio y replantear, porque las ventas no se van a, reencauzar en el flujo que veníamos. La calle está muy dura, la inflación también está comiendo mucha parte de la disponibilidad de dinero y eso se va a ver repercutido, ¿no? En la caja y lógicamente en el plan de negocio. Entonces también estamos preguntando en esta encuesta qué expectativa tienen respecto de los alquileres, si van a seguir los que alquilan, lógicamente, si tienen pensado mudarse, si tienen pensado cerrar, o sea, son preguntas un poco fuertes, o si tienen pensado renegociar contratos. Vamos a ver si podemos concentrarnos en la encuesta. ¿Cómo no? APIC llama encuesta Mayo, es una encuesta para comercios, programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Me voy a permitir leer un poquito el interrogante, Carlos. Correcto. Cantidad de empleados, cuál es que cada uno de los integrantes de APIC diga con qué cantidad de empleados. Después, respecto de los sueldos de abril, ¿pudo abonarlos en su totalidad? ¿Sí o no? Continuamos. Respecto de los sueldos de abril, ¿recibió apoyo del gobierno nacional vía el sueldo complementario? Y acá me voy a detener. ¿Hay algún informe, algo de que se haya recibido apoyo del gobierno nacional? Desde el punto de vista oficial todavía no tenemos información pública o publicada respecto de hasta dónde ha llegado el apoyo. Por eso es importante, encuestar y decir, bueno, aquellos que estaban en las condiciones que estableció el decreto, si ahora, ya han recibido, ¿no? Sí, en la televisión nacional es negativo, parecería de que no ha llegado a todos los comercios, o para llegar hay que hacer un trámite, por ejemplo, de presentar la situación con la AFIP, y a lo mejor lo que se va a recibir es superior a lo que hay que pagar atrasado con AFIP. Entonces la cosa, el comerciante dice no. Mire, en realidad eso que usted plantea son los agujeros que tiene esta norma y que genera, a falta de información, genera especulación de voluntades, claro, ¿no es cierto? Claro. Por eso necesitamos, como lo hicimos en la encuesta del mes de abril. Respecto a los sueldos de abril, dice, y hay que contestar por sí o por no. Sigamos con esto. ¿Estima necesario reducir el horario del personal? Esto es algo también importante porque muchas empresas en el país, hay que ver qué pasa en Corrientes, también hay, en mi concepto hay reducción de horarios, y es un tema importante porque reducción de horarios, reducción de retribución. Digo bien. Sigamos. ¿Estima necesario reducir el salario del empleado con horario completo? Esa es otra pregunta importante. Todo es importante. ¿Qué porcentaje de reducción de sueldos estima necesario?
el 25, el 50 o el 70%. Perdón, doctor, sí. Esto era lo que le comentaba al principio, es parte de redefinir el modelo de negocio, ¿sí? Entonces, el tema alquileres, el tema sueldo, el tema impuestos, estamos trabajando también en una próxima encuesta para conocer en qué grado y en qué impuestos es necesario replantearlo, ¿no? En este nuevo esquema de decir, bueno, empiezo de cero, tengo que reformular mi plan de negocio. Claro, porque hablar, por ejemplo, del impuesto a la ganancia presunta, exacto, es un impuesto cero, porque el 90% del comercio no va a tener ganancia, y entonces hablar de una presunta ganancia es volver a cargar sobre el comerciante. Pagaríamos con gusto. Claro, si hubiera la ganancia. Si hubiera, ¿no? Claro. ¿No deberían reducir las contribuciones patronales sobre obra social, PAMI y sindicato? Mire, esta es una pregunta que nos costó, nos costó un trabajo. El poder sintetizarla y generarla, digamos, en función de qué. Usted sabe que todo lo que fue las convenciones colectivas de trabajo y toda la norma de trabajo viene de un modelo de bienestar general que era la contribución de la empresa también hacia sus empleados, no solamente en el sueldo, sino en ayudarlos en la jubilación, en ayudarlos en la obra social, etcétera, etcétera. Esas condiciones hoy se han roto. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que empezar a definir, bueno, hasta dónde puedo seguir colaborando con. Es lo que decíamos recién, la presunta ganancia. Acá estamos hablando, fíjese que también en algún momento puede cuestionarse el medio aguinaldo, que era un concepto de distribución de ganancias hacia el personal, ¿no? Entonces, ¿de qué ganancia estamos hablando? ¿Cuál es la magnitud de esto? Y estas cosas con mucha seriedad hay que empezar a conversarlas, porque la nueva normalidad, como la llamamos, va a requerir poder sentarse en la mesa, poder afrontar el desafío y empezar a replantear. Sí, lo notable, Carlos, es que estamos preguntándonos qué reducción de sueldo puede ser de 25, 50, 75. ¿Usted sabe cuánto representa esa contribución en el paquete de sueldo a la empresa? Casi un 57% más de lo que paga el sueldo. Claro, y viendo televisión nacional se hacía una comparación de que a lo mejor algunas empresas van a poner los minibuses para el traslado del personal. Esa es otra carga que va a tener la empresa. Esa es otra decir, entonces estamos siempre pensando, y decíamos recién fuera de cámara, de que la culpa la tiene el comerciante por haber abierto el comercio y no ser empleado público, o del Congreso Nacional, porque se resolvió darle 70.000 pesos de regalo y a los empleados del Congreso Nacional. Y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación decía ayer en el programa de TN de que eso era como, no podía pagar horas extras, entonces le daban porque habían trabajado un domingo, y los conductores decían también trabajan horas extras, el cajero de un supermercado, en los médicos. Y hay un dibujo de Sendra en el diario Clarín que dice, si le dieron 70.000 pesos porque trabajaron extra, no sé cuál era el trabajo extra cuando el Congreso está cerrado, abrir una puerta o cerrarla, ¿cuánto había que darle a los médicos y a todo el personal de salud? 1.200.000 pesos a cada uno por la dedicación que están teniendo, ¿no? Usted sabe que, demonizar todo este tema es muy fácil. Ojalá le pudiésemos dar a todos, ¿no es cierto?, una mejor retribución. El tema es de dónde sale y hasta dónde se aguanta, ¿no? Y ahí es donde nos obliga a todo este tema, porque así como la empresa va a tener que empezar, si es que ya no empezó,
y vuelvo a repetir, a reformular su plan de negocio, el Estado va a tener que reformular su plan de gasto. Eso es muy difícil. A ver, es difícil, pero ¿lo va a hacer por las buenas o lo va a hacer por las malas cuando se encuentre que solamente le queda emitir? Y eso atenta contra todo el sistema. Así es. Sigamos con el cuestionario. Si abrió el local desde el 27 de abril, ¿tiene flujo de clientes? ¿Sí o no? ¿El nivel de las ventas diarias le permiten estimar un mejoramiento para fines de mayo como para cumplir con todos los compromisos? Seguimos. Las ventas del periodo 12 de marzo 2020 al 12 de abril 2020 respecto al mismo periodo del año 2019 fueron medidas en pesos nominales, mayores o menores. Sin ninguna duda esto va a ser de menores. No crea. ¿No? No crea. Y esa pregunta está atada a la determinación para recibir o no la empresa el sueldo complementario de su personal. Y ahí nosotros hemos hecho desde APIC una presentación al ministro Culfas para que revean esa decisión. Él tiene la culpa. Bueno, no. ¿Por qué le digo esto? Y aprovecho un poco. Porque ese periodo no es caprichoso, o sea, es comparar desde que comienza, digamos, el proceso de la pandemia, ¿sí? Y donde estamos cerrados prácticamente, con el mismo periodo del año anterior. ¿Y qué dice la reglamentación? Usted va a recibir el beneficio del sueldo anual complementario siempre y cuando las ventas del 2020 a valor nominal sean menores o iguales que el mismo periodo del 19. Valor nominal quiere decir que no la reexpreso con la inflación. Quiere decir que si yo vendí 100 pesos en el 2020, tuve que haber vendido menos de 100 pesos o 100 pesos en el 2019. Ahí la diferencia me da 0 o menor que 0, entra en la normativa. Pero ¿qué significa esos 100 pesos del 2019? Claro. Acéptenme una inflación del 50% anual para trabajar en números redondos. En cantidad de productos, digamos. Exacto. No, en dinero, ¿sí? Porque en unidades vendidas, y ahora lo vamos a analizar, esos 100 pesos del 19 significan 150 pesos del 20. Quiere decir que si yo vendí 100 en el 20, comparado contra los 150, vendí 50% menos, o 50 pesos menos, ¿sí? ¿Hasta cuánto pude haber vendido? Por lo menos para empatar la inflación, para decir ni gané ni perdí. Hasta 150 pesos en el 2020, a valores reales, ¿sí? Entonces, hay una franja que va a quedar afuera, que nosotros eso se lo planteamos ya al ministro Culfas, ¿sí? Para que lo analice, que van a estar en aquellos que, digamos, perdieron un 33% por debajo de la inflación, con lo cual no deja de ser un número muy importante respecto de una economía que ya venía mal. Ahora, los que estén entre igual que la inflación y el 33% no van a recibir el beneficio. ¿Por qué? Porque la diferencia a valor nominal le da positivo. Así es. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Es decir, ¿le han repartido esta encuesta a todos los socios de APIC? Mire, esto es abierto, no solamente para socios, sino queremos conocer la opinión del comercio en general, sean socios o no socios. Todo hoy, digamos, se trabaja para todo el contexto social, digamos, que conforma las actividades económicas. No exclusivamente los socios, porque si no estaríamos sectorizando, ¿sí? Cerrándose. Exacto, sino dejarlo abierto, porque en última instancia las medidas que se toman, nosotros, y acá hago una salvedad, lo reciben todos, todo el comercio. Cuando nosotros desde APIC le hicimos una propuesta al gobierno provincial respecto de abrir paulatinamente los comercios minoristas y las actividades más liberales, ¿no es cierto? O sea, peluquería, profesionales, etcétera, etcétera. Le propusimos también hacerlo en un horario
comprimido. Nosotros le sugerimos hacerlo de 9 a 14. Bueno, eso generó una confianza, y el gobierno de la provincia junto con la municipalidad determinaron que el comercio minorista y las otras actividades con turno puedan abrir, y extendieron el horario de 9 a 17. O sea, nosotros habíamos pedido un poquito menos, ellos lo dieron un poquito. Y ahora hay muchos comercios que cierran a las 14 y no vuelven a abrir. Bueno, porque ese es un horario, digamos, de la siesta nuestra, la siesta correntina, que nadie la rompe. Y están abiertos los comercios. Otro paradigma que posiblemente después de todo esto haya que revisarlo. Claro, ¿no? porque resulta que el horario corrido no ha sido bueno acá en Corrientes, nunca anduvo bien. En realidad nuestro problema es el verano. Claro. El verano es muy fuerte, pero cuando usted, digamos, evalúa, y ahora vamos a tener que volver a ponerlo en la mesa en consideración, que no sería nada extraño tener un horario de verano y un horario de invierno, ¿no? Los costos que representa para las personas movilizarse 4 veces. Es cierto, pero también le cuesta al comercio en luz y demás tener abierto un determinado periodo, el de la siesta, que no entra Es lo nadie. mismo, doctor, es lo mismo. Que usted abra desde las 5 a las 9, da lo mismo que siga corrido hasta las 5. Sí, ahora hay una cuestión que hace a la salud. Según los médicos dicen que la siesta, cortar el periodo de tiempo que está uno trabajando o despierto en actividad, es bueno para la salud. Es decir, envidian las grandes ciudades el periodo de la siesta que tenemos acá en Corrientes. Sí, pero bueno, a ver, estas son las cosas que también hay que evaluar. Hay que conversarlas y ¿qué verlas. pasó? Porque, la propuesta que APIC le hace al gobierno, ¿no es cierto?, en este marco, es porque también se conversó previamente. Creo que una de las actividades que más hemos desarrollado y que ahora ya es un problema es manejar la agenda de las videoconferencias. Porque resulta que nos hemos excedido en la capacidad horaria para atender todas las videoconferencias. Y hemos mantenido muchas conversaciones vía video con funcionarios de la municipalidad. Y uno de los problemas que se planteaba era el tema de la movilidad, o sea, de la capacidad de, digamos, el flujo de cantidad de colectivos, ¿sí?, como para hacer estas los cuatro movimientos. Pero para el trabajador, sea empleado o obrero, está el otro tema, que vuelve a su casa a comer al mediodía, y ahora si hacemos un horario corrido, tiene que comer afuera, llevar la vianda. Bueno, ahí viene el otro tema, escuchándolo, que también se analizó. Hoy estamos en una situación de emergencia, donde una de las consignas es que la menor cantidad de gente transite, ¿sí? Por el tema del contagio. O sea, que vaya a hacer la compra y no todo el grupo familiar. ¿Correcto? Sí. Salvo que necesita, porque si tiene que llevar la criatura a comprar el zapato, llévelo. Claro, ¿sí? porque si no, el número no va a ser difícil, ¿no es cierto? Ahora, bajo esa consigna de mantener restringida la circulación, se acota este horario, ¿sí? Pero eso también, y fíjese que hay una pregunta enganchada, ¿sí?, respecto de reducción de personal. ¿Por qué? Porque hoy posiblemente muchos comercios tengan un sobrante de personal, ¿sí? Porque acuérdese que no se puede atender más de una persona por metro cuadrado, ¿no? Entonces, posiblemente usted esté sobredimensionado internamente porque usted siempre trabajó con 20, 30 personas a la vez, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué dicen los infectólogos? Dicen, no manden todo su personal al mismo horario, haga grupos, ¿sí? Un grupo una semana, un grupo otra semana, un grupo a la mañana, un grupo a la tarde, porque si se les infesta, se contagian, ¿sí?, se cae todo el comercio. Sí, correcto. Son estrategias. Son estrategias, y hay un sector castigado. ¿Uno, doctor? ¿O uno más castigado que otros? Pero no, yo me veo castigado etariamente.
los que tenemos más de 60 o 65 años, por ejemplo, no podemos pedir autorización para caminar por la avenida Costanera. Estamos excluidos, no es que no nos dan la autorización, directamente no podemos ni siquiera pedirla. Tiene que quitarse esa cuestión etaria, o si no, los que ya tenemos unos años, resulta que estamos de más. Hasta el presidente ha llegado a decir de que cuesta mucho mantener ancianos o tercera edad. Yo tengo 87, así que se imaginan que ya ni por la costa del río me van a dejar caminar dentro de poco. Son todas situaciones que se han ido tomando tal vez desde otros países o de otras situaciones o un poco impensadamente. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Los que ya tenemos años y no tenemos todavía armada, o que ya no tenemos armada nuestra familia, resulta que hay que ir al geriátrico, lo mandan a un geriátrico. Nadie controla el geriátrico y el geriátrico al final no lo atiende al anciano, por decir así. Yo soy un anciano, ¿no es cierto? Pues, entonces, todo se complica en este momento, hasta con las cárceles se complica, hay que dejar libre, hay que bajar el nivel de detenidos o de internos. ¿Por qué? Porque no se hicieron cárceles suficientes. Entonces hay que bajar para evitar el contagio con el coronavirus y también... O restringir el acceso. O sea, a ver, soluciones paliativas existen y un montón. El tema es que cuando usted comienza a seccionar el problema, se va a ir encontrando con situaciones, ¿sí? Usted lo planteaba recién, y fue motivo de una nota que publicó el doctor Jorge Simonetti, efectivamente, casualmente referido a ese tema, ¿no? Muy buena nota. Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo solucionaron el tema de salir un poco de la cuarentena, ¿no? Del aislamiento? Asignaron una zona, 3 zonas, ¿no es cierto?, sí, dentro de la ciudad, en el cual, bueno, ahí vayan a hacer la actividad. Sí, pero sí, tiene que tener menos de 65 años. No, está bien, a ver. Ahora, le dieron un horario de 14 a 18, 20, creo que es. Claro, sí. Entonces, yo el otro día, conversando con Simonetti, le digo, ¿y por qué no pedimos por la mañana para los mayores de 60? Sí. En el mismo lugar, ¿no es cierto?, en otro formato. Aparte nos encanta salir más temprano, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, son decisiones que hay que ir tomando sobre la marcha. Sí, sí. Digamos, en una organización de la que pertenezco, una señora decía, para que de todas maneras las personas de más edad vamos al supermercado, que vamos a... Ahora, a eso contesta otro muy bien, un escribano cuyos nombres no vienen al caso. Transmite el escribano amigo mi pensamiento, que no es lo mismo caminar 50 metros para mirar una vidriera, otros 70 para mirar la otra, comprar aquí y allá, que caminar 2 kilómetros, 1 kilómetro en la costanera. Uno es un paseo, el otro es una caminata deportiva que hace bien a la salud. Exactamente. Exacto. Que hace... coordinar todo no es fácil. Si no, todos seríamos gobernantes y nos haríamos fama. Pero hay una cuestión que bien se planteó, que bien uno mira por vocación ya los programas políticos, que se plantea de que si no se toman medidas para aliviar la situación de la gente por la pandemia, la gente va a tomarlas por su cuenta y esto puede llegar a ser un desbarajuste. Eso es lo peligroso, ¿no es cierto? Claro. Cuando se pierde el respeto a la autoridad. Sí, ¿no? Yo estuve en estos días en una oficina de la municipalidad y en un ministerio. Ninguno de los empleados, que en uno habrán sido 5, en otro habrán sido 7,
estaba con el de tapaboca, digamos, con el que nos ponemos todos. Pero que si desde las oficinas gubernamentales no se cumple, no pretendan que yo voy a hacer una gestión que yo vaya con el tapaboca. Si yo voy con el tapaboca y veo que alguno me vio con tapaboca, entonces sacó rápidamente y se puso el suyo. En una de esas faltó el protocolo, porque nosotros en el área privada, en el área de las actividades, tenemos un protocolo que lo sacó la municipalidad, que lo publica la municipalidad, que tiene aproximadamente unas 60 y pico de hojas, ¿sí? Para cada rama, para cada caso, etcétera, etcétera. En una de esas falta el protocolo para para el sector público. Claro. Ya estamos terminando esta entrevista, lamentablemente, por el tiempo, pero no me gusta estar tan reglamentado de que puedo hacer tal cosa o tal otra. Ustedes Doctor, algunos... pero tenemos que entender que estamos en una situación de guerra. Sí. Y hay que respetar de acuerdo, todo el sistema. De acuerdo, pero seamos justos. No que para unos hay que restringir y bajar el sueldo. Ustedes preguntan si hay que reducir o no, y vemos de golpe que el Congreso Nacional le da 70.000 pesos, nada más ni nada menos que 70.000 pesos. Antes de esto le dieron 100.000 pesos a cada diputado para que haga obra social. ¿Por qué le tienen que dar a cada diputado? Entonces el privado, el obrero, el empleado de un comercio, se siente castigado, y que el mejor empleo que hay es el empleado público. Y a eso hay que combatir. Ahora, y termino yo, por lo menos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Alguien se imagina que León Horacio Budnitsky, quien les habla, puede estar encerrado en su casa durante las 24 horas del día sin empezar a romper paredes? Uno está acostumbrado a trabajar, a hacer, a andar, a hacer propuestas, a hacer televisión. Ya debo hacer como 40 años que hago televisión. No puedo quedarme de golpe. Es peor para mi salud estar encerrado, y para mi familia, porque llega un momento en que uno se vuelve insoportable, ¿cierto? Pero esas son acotaciones personales. Le dejo el cierre del programa, Carlos. Bueno, yo le agradezco, Doc. En realidad, este es un tema que nos compete a todos. La responsabilidad es de todos para todos, ¿no es cierto? Ojalá se pudiese salir rápidamente de una situación que nunca la pensamos, nunca la experimentamos, y que nos tocó de golpe. Ni siquiera estábamos preparados para que nos encierren, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? En 24 horas. Y eso, digamos, genera estas inequidades. ¿Cuál es la ventaja que hemos tenido en esto? Que la comunicación fue parte ya integral de la vida. Entonces, estamos comunicados, tenemos información, podemos compartirla, ¿sí? Ver por allí las inequidades, por no decir las injusticias, ¿sí? Y bueno, ¿y de qué manera? Si hacemos un balance, desde el 27 empezó Corrientes a abrir, digamos, los locales comerciales. Un paso. A partir del miércoles de esta semana, comenzaron, digamos, las caminatas, ¿sí? Entonces, bueno, quizás la semana que viene, después de los anuncios del presidente, a ver qué resuelve, porque acá también tenemos que ser conscientes de que el país federal es declamativo para algunas cosas, ¿sí? No existe. Y no ejecutivo para otras. Todo se está pensando en el AMBA, ¿sí? Donde realmente hay un problema, y somos la consecuencia de decisiones tomadas, digamos, hace muchos años en ese contexto. Así que, bueno, yo de mi parte invitarlos, digamos, a la mayor cantidad de comerciantes
que entren en nuestra página www.apic.org.ar, respondan la encuesta es totalmente sin información de quién la responde, pero que lo que nos suministre nos va a poder dar una radiografía una foto de dónde estamos hoy, principio de mayo, con expectativa para gestionar, digamos, qué medida, con tiempo, porque si las cosas no llegan cuando se las necesita, no sirve, ¿sí? Para lo que va a ser fin de mayo y junio, y pensando que junio se nos viene el aguinaldo. Así es. Yo pensaba terminar con sus palabras, Carlos, pero voy a decir algo más. La información que se dé desde los entes oficiales tiene que ser cierta. No se puede decir que se puede retirar dinero por cajero hasta 20.000 pesos y resulta que uno va al banco, pone su tarjeta y dice máximo 15.000. Entonces vamos creando un ambiente de desconfianza sobre lo que nos dicen. Por ejemplo, no entiendo por qué no se puede cobrar un cheque en ventanilla en el banco. ¿Por qué están cerrados los bancos? Hay mucha gente que tiene tarjeta de débitos o de crédito y hay mucha otra gente que no tiene y que recibe por una razón un cheque al portador y no sabe qué hacer porque va al banco y no tendemos a leer. ¿Por qué? No hay ninguna explicación que yo haya escuchado. Es un reclamo que lo venimos haciendo desde los sectores. Bien. Suerte cuando tengan los resultados. Lo compartiremos. Por favor, queremos compartirlo. Gracias a usted. Bien. Será hasta nuestro próximo programa.